¿Por qué se dice que el príncipe de los ejércitos de Jehová es una teofanía de Jesús? ¿Es válido creer eso? Nacimiento. Justino Mártir nació alrededor del año 100 de Toshoso, en Flavia Neápolis, hoy Nablus, Cisjordania, en una familia greco-romana. Formación teológica. Se formó en diversas corrientes filosóficas griegas, como el estoicismo, el pitagorismo y el platonismo, antes de convertirse al cristianismo alrededor del año 132. Aporte a la teofanía. Fue uno de los primeros en enseñar que las teofanías del Antiguo Testamento, como el ángel del Señor, eran manifestaciones preencarnadas de Cristo. Filosofía griega y cristianismo. Creía que la filosofía contenía semillas de verdad, semina verbi, que preparaban a los gentiles para aceptar el cristianismo. Y veía a Cristo como la plenitud de la verdad filosófica. Los padres de la iglesia eran personas que se convirtieron al cristianismo, pero venían con una formación filosófica griega. Esto significa que su método de estudio era muy distinto al del último concilio bíblico, el de Jerusalén, donde participaron Jacobo, el hermano de Jesús, Pablo y Silas, todos ellos judíos de nacimiento y formación. Hechos 15. Ahora bien, en los concilios posteriores, entre los siglos XIII, IV y V, los participantes ya no eran judíos de origen, sino seguidores de Jesús con una mentalidad influenciada por la filosofía griega. Este cambio hizo que sus interpretaciones se alejaran de la visión hebrea original. Un caso concreto es el de Justino Mártir, quien, entre otras cosas, creía en la reencarnación. Por eso pensaba en un Cristo encarnado que se manifestaba ya en el Antiguo Testamento. Además, interpretó el Evangelio de Juan desde una perspectiva filosófica y literal, cuando en realidad es un libro altamente alegórico. El Evangelio de Juan es el último de los 4 evangelios sinópticos y el más místico de todos. Su estilo literario es un mashal, una forma de enseñanza judía basada en alegorías y simbolismos. Si tomamos literalmente la frase "la palabra de Dios se hizo carne", Juan 14, entonces también deberíamos interpretar de manera literal que Jesús es una puerta, Juan 10:9, o que Jesús es un cordero, Juan 1:29. Evidentemente, esto no tiene sentido en una lectura hebrea, que entiende estos pasajes como figuras metafóricas. Estas ideas, llamadas teofanías, fueron introducidas por estos primeros padres de la Iglesia y luego desarrolladas por los teólogos posteriores. Si interpretamos las escrituras bajo esta óptica, terminamos sacando conclusiones erróneas, ajenas a lo que pensaban los patriarcas, ni David ni los profetas. Por ejemplo, la idea de que el Mesías ya había estado en la tierra antes de su llegada y que era un guerrero, simplemente no existía en el pensamiento hebreo original. ¿A quiénes les predicaba Pablo? Cuando Pablo predicaba a los gentiles, en realidad se refería a los judíos helenizados, es decir, aquellos que vivían en la diáspora y habían adoptado elementos de la cultura griega. Nunca predicó a personas ajenas al mundo judío, ya que un griego sin conocimiento de la tradición hebrea no tenía cómo entender el concepto de Mesías. Un caso interesante ocurre cuando Pablo llega a una isla remota, donde los habitantes no tenían ningún vínculo con la cultura judía. Allí, Pablo realiza milagros, y los lugareños, en lugar de verlo como un profeta o un emisario de Dios, lo identifican con los dioses romanos. Creían que las deidades se habían encarnado y los habían visitado. Hechos 14:13. Esto demuestra cómo interpretaba lo divino una sociedad ajena al pensamiento hebreo. ¿Qué significa "antes de que Abraham fuese, yo soy"? Si leemos esta frase con lentes de la filosofía griega, podríamos concluir que Jesús existía antes de Abraham en un sentido literal y que luego se encarnó. Pero esta idea es propia del pensamiento filosófico griego, no de la mentalidad hebrea. La correcta interpretación de este pasaje es que Jesús no está hablando de una preexistencia literal, sino de un título mesiánico. Es decir, la idea del Mesías ya existía en el pensamiento de Dios antes de que Abraham recibiera su nuevo nombre. Cuando Jesús dice, "antes que Abraham fuese, yo soy", los judíos responden con incredulidad, "¿aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham?". La razón por la que mencionan los 50 años es que Abraham recibió su título de padre de multitudes cuando tenía 99 años. Génesis 17:5, Génesis 17. Es decir, para que alguien fuera mayor que Abraham en este contexto, tendría que tener más de 29 años, no simplemente más de 50. Primero fue concebida la figura del Mesías, y luego Dios le otorgó a Abraham su identidad como padre de multitudes. Ahora, para profundizar en esto, vamos a ver cómo interpretan este pasaje los sabios de la casa de Judá. ¿Y qué dicen sobre el famoso episodio del comandante del ejército de Jehová que se le aparece a Josué en el libro de Josué?